Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Los jueces de Israel. Vamos con el tema 38. Hoy se llama El tropezadero de Gedeón. Bueno, en el tema anterior vimos cómo Gedeón le quedaba bastante claro que el que debía gobernar Israel era Jehová, pero de repente vemos cómo en ese mismo momento, porque estos versículos que vamos a leer suceden en el mismo momento en el que Gedeón rechaza ser rey, y es la primera vez que Israel saca a la luz su intención de ser gobernados por un rey como todas las demás naciones, porque ellos deseaban ser como los demás. Y Gedeón contesta de una manera tan sabia, tan acertada, que cuesta trabajo creer que en esas mismas palabras vaya esto que vamos a estudiar. Es que la palabra de Dios nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y es mejor terminar una frase sabia, corta, que decir muchas palabras llenas de tonterías. Y bueno, es que aquí es lo que vamos a ver. Una continuación de sus palabras, pero que se convirtieron en un gran tropezadero. Y bueno, vamos ahí a la palabra de Dios, a continuar con el versículo 24, estamos en Jueces 8. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo Gedeón: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te la daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa, y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Bueno, aquí vamos a hablar de los dos peores errores en la vida de Gedeón. Dios le había ayudado a que lograra vencer esa frustración, ese temor, le dio valor, le dio fe, le dio fuerza, lo libró de la muerte, pero bueno, al final de cuentas Gedeón era un ser humano que había crecido entre idolatría, y la idolatría que había quedado arraigada en ese corazón, pues salió. Fíjense que Gedeón no volvió a levantar las imágenes de Baal ni las de Acera, que estos eran dioses cananeos, pero hizo su versión de Dios, su versión de ídolo. Y aunque no era como tal una figurilla, sí fue un objeto que malentendió el uso Gedeón e hizo que se prostituyera Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Despuésito de que él se niega a ser rey, les dice: bueno, no quiero ser rey, pero les quiero pedir un favor. Pues ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Gedeón, porque querían ponerlo como rey. Entonces lo que Gedeón pidiera se lo iban a dar. Pues Gedeón les dice: yo la petición que quiero hacerles es que me den los aretes que traen de su botín, porque los madianitas eran ismaelitas, dice aquí. ¿Y qué quiere decir que eran ismaelitas? Pues tenían la costumbre de colgarse en la nariz o en las orejas, donde fuera, sobre todo en la nariz. Recuerden cuando el siervo de Abraham va a pedir a Rebeca y como un objeto que le da es ponerle un zarcillo en su nariz. Bueno, esta era una costumbre de ahí del oriente, y los madianitas eran del oriente. Cuando Gedeón les pide a los 300 hombres que le den de su botín todos los aretes que traían, solamente los aretes, porque dice que ni el manto, ni los collares que traían los camellos, ni los vestidos de púrpura, las joyas,
Nada de eso, porque pues ellos eran bien ostentosos, los madianitas. Les gustaba traer muchos colguijes y muchas cosas de valor. Y ese es el botín que llevan los 300 hombres de regreso a casa. Y Gedeón se los deja. Lo único que les pide el favor es que les den esos aretes de oro. Y ellos dicen, claro, sin problema, de buena gana te lo vamos a dar. ¿Cómo vamos a negarte los aretes que traemos? Aquí está, pues de todas maneras traemos un montón de cosas. Ahí está. Dice que fueron tantos los aretes que se juntaron que fueron 1700 ciclos de oro, porque los aretes eran de oro. Y esto más o menos equivale a 19 kilos, hermanas. Imagínate, estaba pasando el otro día por una tienda de esas que de empeño y tenían el precio del oro, y eso que te lo compran más barato, y decía que el gramo del oro de 24 quilates estaba arriba de 1,000 pesos. El gramo, imagínate qué cantidad de dinero tenían en 19 kilos de oro que alcanzaron a juntar de todos estos aretes. Pues como todos los madianitas traían zarcillos y fueron un montonal. Bueno, el chiste es que ¿para qué quería Gedeón estos aretes de oro? Para hacer un efod. ¿Qué es un efod? Bueno, el efod era como un tipo chalequito, digamos así. Después de que Moisés recibió instrucciones de cómo debía ser la vestidura sacerdotal, dentro de la vestidura sacerdotal había que hacerle un efod a Aarón, el único que tenía derecho de traer ese efod, que era como un chalequito con el que se acostumbraba a consultar a Dios, era el sumo sacerdote. Nadie más podría traer el efod, únicamente uno y únicamente del linaje de Aarón, no podía ser de ninguna otra tribu. Y recordemos que Aarón era levita. A la tribu de Leví se le dio el privilegio de ministrar en el templo y exclusivamente a la familia de Aarón se le da el privilegio de ser sacerdotes, y el sumo sacerdote tenía que ser pues el primogénito descendiente de cada sumo sacerdote, obviamente. Entonces solo había uno, un sumo sacerdote, y solamente él tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo en el templo. Para estas alturas del tiempo de Jueces ya había un tabernáculo que Moisés había dejado, pero pues ¿qué pasó con el tabernáculo? No se ha mencionado hasta ahorita. ¿Qué pasó si Moisés sí dejó un tabernáculo? Se supone que Josué, cuando moviliza todo, también moviliza un tabernáculo, pero vemos que quiera es mencionado. ¿Qué pasó? Bueno, pues recuerden que con tantas prostituciones espirituales que tuvo Israel, pues quedó en el olvido ese lugar que el Señor había dicho. El pectoral que hace Gedeón era totalmente de oro, es decir, que ya era un diseño alterado, diferente al que Jehová había mandado. ¿Y él con qué derecho o con qué autoridad hace un efod? Y el efod era usado, les repito, para consultar a Dios. Entonces él hace como una versión suya de cómo consultar a Dios cualquiera y la pone en la ciudad de Ofra, que era en Manasés, y se da su propio camino o su propia alternativa para hablar con Dios, y eso era algo que Dios no quería. Ya saben que cualquier objeto que supuestamente te ayuda a hablar con Dios se puede usar como un ídolo y puede hacer que prostituyas tu fe. Esto fue lo que pasó con el efod que Gedeón hizo. Dice que hizo que su casa tropezara. Y esto de tropezar también puede entenderse como una trampa. Ya vimos esta palabra, de hecho la vemos ahí cuando estudiamos Apocalipsis. La palabra tropezadero también puede ser como trampa, presa. O sea que lo que hizo Gedeón con el efod fue poner una trampa para él mismo y para su casa. Bueno, en estos mismos versículos vemos cómo él se puso vulnerable al pecado. Lo que hace la idolatría en nuestros corazones es cegarnos y nublarnos el entendimiento, y no solamente en lo que sería el área de adoración a Dios, sino también en otras áreas.
aquí vemos que Gedeón tuvo 70 hijos. Esto quiere decir que él fue un mujeriego, porque nos dice ahí en el versículo 29, dice: Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó a su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, y aparte de una concubina. O sea, el punto es que era un mujeriego, tanto que llegó a tener 70 hijos. ¿Cuántas mujeres tuvo? Hoy no sé, por lo menos a lo mejor si cada una tuvo de a 2 hijos, unas 35. Si me veo muy exagerada, ponle unas 10 y cada una tuvo 7 hijos. Aún así son un montón. Y todavía una concubina, dice, en otro lugar llamado Siquem, y le puso por nombre Abimelech. Y recuerda que el efod se convirtió en una trampa para su familia. No olvidemos el nombre de Abimelech, porque este hombre fue una trampa para sus hijos. Lo vamos a estudiar después. Bueno, el punto es que no solamente fue trampa para Gedeón, sino que también fue trampa para Israel, porque Israel era infiel. Realmente Israel no tenía en su corazón serle fiel a Dios. Cualquier cosa era buena para prostituirse. Bueno, durante el tiempo de Gedeón, él juzgó a Israel durante 40 años. No se levantó otro dios de los cananeos ahí en Israel, pero pues sí tenían su versión israelita, vamos a decir. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabían ellos del efod? Bueno, porque Dios ya lo había dicho para el sumo sacerdote, pero pues lo hicieron a su manera. ¿Y esto qué nos puede enseñar, hermanas? Dios tiene formas en que le adoremos, pero aún tú puedes pervertir esas formas de adorar pensando que estás adorando correctamente a Dios. Por ejemplo, tú puedes tener tu ministerio en la iglesia, y el ministerio se puede convertir en un efod para ti. Dejar de ver a Dios y ver solo tu ministerio. Todo lo que vemos que Él constituyó en el tabernáculo, en la vestimenta de Aarón, en la forma en que Él quería que le ofrecieran sacrificios, todo esto era un reflejo de lo que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo, para que lo pudiéramos entender y los mismos israelitas pudieran entender que en Jesús todo esto se cumplía. Entonces, no hay pretexto. Nosotras no podemos adulterar o alterar la forma en la que Dios quiere que le adoremos. Y no podemos adorar más esas formas que al mismo Dios. Y esto nos puede ser una trampa para nuestra vida y para nuestra propia familia. El que tú permitas que haya ídolos en tu casa, eso va a ser una trampa para tu familia. Pensando en los católicos, ellos mismos pusieron una trampa para su propia gente. Bueno, yo misma era católica y yo estaba en esa misma trampa. La Biblia nos relata la historia del nacimiento de Jesús y cómo una mujer fue escogida para cumplir el propósito de Dios, pero recuerda que toda la Biblia le da gloria y honra únicamente a Dios, y toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero ¿cuál es el efod de esta religión? La Virgen es el efod de esta religión, porque no hay nada de malo en María. María hizo como Dios le ordenó, e hizo las cosas como Dios le mandó, pero la gente desvió la mirada hacia María y dejó de ver a Dios. Es como su efod, es como esa forma en la que ahora se prostituyen tras ese ídolo. Y bueno, es tropezadero para mucha gente que no puede creer que tú no adores a la Virgen, pues la Virgen no debe de ser adorada como el efod no tenía que ser adorado, de la misma manera. Y así cada religión tiene su propio efod. Y tú, hermana, tienes que tener cuidado de no tener ningún efod en tu vida. Nada que lo veas muy cristiano puede ser digno de adoración. Solamente Dios es digno de adoración. Y tengamos cuidado en esto. Y bueno, pues los dos pecados que cometió Gedeón fue el haber querido dar una forma alterna de adorar a Dios y haber sido un mujeriego, y por lo tanto pues esto se le llama
promiscuidad, fornicación, adulterio, y este fue un grave error en la vida de Gedeón que vamos a ver que sí va a tener consecuencias. Bueno, lo que vemos en el libro de Jueces es que nuestro Dios habla tanto de lo bueno y lo malo de una persona porque nuestro Dios habla siempre con la verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor las bendiga.